Los elefantes son gigantes mansos que pueden sentir una amplia gama de emociones, igual que los humanos. En general, se sabe que tienen muy buena memoria. Pero, ¿bastaría esta memoria para reconocer a un ser humano después de décadas? Vea el vídeo hasta el final porque le sorprenderá. Daphne Sheldrick nació en una gran explotación maderera a las afueras del pueblo de Gilgil, en Kenia. Cuando tenía 6 años, visitó una reserva natural por primera vez con su padre. Desde aquel día, Daphne tuvo claro que su corazón latía por los animales. Después de ver lo increíble que era estar todo el día rodeada de animales hermosos y majestuosos, la joven decidió que quería dedicar su futuro a ayudar a los animales indefensos. Quería darles un lugar donde estuvieran seguros. Más tarde, la joven se graduó en la escuela como la mejor de su clase, e incluso recibió una beca para estudiar medicina. Una oferta así no se daba muy a menudo, y era una oportunidad única para que los jóvenes kenianos salieran de su mala situación. Pero Daphne lo rechazó para perseguir su sueño. Poco después conoció a su futuro marido, David Sheldrick. Fue el director fundador del Parque Nacional de Tsavo y tan apasionado de los animales como ella. Los dos se enamoraron y se casaron. No tardó en convertirse en cogestora de la reserva. Trabajar allí y cuidar de los diversos animales salvajes fue como un sueño hecho realidad para Daphne. Ella y David ayudaron a rescatar a muchos animales salvajes, sobre todo elefantes huérfanos. No era raro que los padres de los animales murieran debido a la actual sequía o a diversas enfermedades. A menudo, sin embargo, eran asesinados por cazadores furtivos que cazaban a estos animales para conseguir sus infames colmillos, que vendían por mucho dinero en el comercio del marfil. Daphne y su marido cuidaban de las crías y les enseñaban habilidades útiles. Hasta que maduraron lo suficiente para ser liberados en la naturaleza. Cuando la joven pareja dio a luz a su bebé Jill, su felicidad parecía perfecta. Daphne estaba encantada. Estaba viviendo su sueño y ahora eran una pequeña familia. Pero unos años más tarde, un golpe del destino iba a golpear a la joven. Tras 17 felices años de matrimonio, Daphne perdió a su marido de un ataque al corazón. Tras la muerte de David, a la afligida esposa le resultó difícil continuar su misión. Se tomó un tiempo para llorar. Y estaba tan dolida que pensó que dejaría su trabajo en la reserva. No podía soportar pasear por el parque sin David. Pero algo dentro de ella le decía que tenía que seguir adelante. No podía rendirse, tenía que seguir adelante. El sueño de su marido de hacer del mundo un lugar mejor para los animales tenía que vivir dentro de ella. En aquel momento no tenía ni idea del gran milagro que iba a experimentar. Daphne creó su propio parque nacional, llamado Parque Nacional de Nairobi. Se centró en los elefantes y rinocerontes y luchó por la prohibición mundial del marfil. Con el tiempo, recibió el máximo galardón de Kenia por el bienestar animal. También fue nombrada comandante de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Un día, mientras visitaba el parque, vio cómo traían a un elefante recién huérfano. El pobre bebé acababa de perder a toda su familia y luchaba por adaptarse a su nueva vida. No era la primera vez que Daphne cuidaba de una cría de elefante. Pero esta vez algo era diferente. Este elefante era claramente más cariñoso que los demás. Hubo un tiempo en que el elefante estaba tan apegado a Daphne que se negaba a comer cuando ella se ausentaba durante 15 días. Llamó al elefante Kamba. La mujer pasó mucho tiempo con el animal y le dio mucho cariño. Le abrazaba, jugaba con él o le leía cuentos mientras él dormía tranquilamente a su lado. Daphne siempre había tenido un profundo vínculo con todos los animales de la reserva. Pero este era especial. La mujer habría preferido quedarse con Kamba. Pero, por supuesto, era consciente de que algún día tendría que irse. Cuando fuera lo suficientemente grande para ser reintroducido, tendría que hacer sitio a un nuevo animal. Cuando llegó el momento, Daphne abrazó a su amiguita por última vez. Fue difícil decir adiós. Entre lágrimas, dejó que la mujer arrastrara al elefante hasta su hábitat natural. Pensó que nunca volvería a ver a su fiel amiga. No podía saber lo que ocurriría muchos años después. 28 años después, el Parque Nacional seguía existiendo. Daphne ya era una señora mayor y solo ayudaba esporádicamente en el parque. Tenía molestias en la cadera y ya no podía trabajar tanto como antes. Pero esto no le impidió seguir acudiendo al Parque Nacional casi todos los días para admirar a sus elefantes. En un anodino día de primavera, Daphne se sentó en el parque como hacía a menudo, disfrutando del día. Pero ese día iba a ocurrir algo que asombró a todos. Una manada de elefantes pasó por la zona. Por supuesto, esto no era inusual en esta zona al principio. Pero la manada se detuvo frente a la entrada de la reserva.
Al principio, la gente no prestó atención al acontecimiento. Pero cuando el rebaño siguió sin moverse al cabo de 20 minutos, el personal empezó a sentir curiosidad. ¿Qué hacía aquí la manada? ¿Necesitaban ayuda o simplemente se quedaron parados delante de la verja durante tanto tiempo? Cuando Daphne se enteró de la manada, fue al lugar en cuestión. Había adquirido mucha experiencia con elefantes a lo largo de los años y conocía bien a estos paquidermos. Quizá pudiera averiguar el motivo de la aparición de la manada. Lo que ocurrió después es increíble. Cuando Daphne se enfrentó a los animales, el elefante más grande salió de la manada. La mujer reconoció por el lenguaje corporal del animal que no era la primera vez que se enfrentaba a un humano. Tardó un momento en darse cuenta de quién tenía delante. «Kamba, ¿eres tú?», preguntó la mujer, caminando lentamente hacia el animal. Luego abrazó al elefante. El elefante mantuvo la calma y tocó suavemente a Daphne con la trompa. Era Kamba, el elefante al que había salvado la vida. Después de todos estos años, no había olvidado a su madre de alquiler y hoy le dio las gracias. Todos quedaron asombrados por la confianza que demostró el animal. La manada permaneció un tiempo en la reserva antes de volver a su hábitat natural. Como puedes ver, los elefantes no olvidan. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Vea ahora el vídeo de un elefante que reconoce a un veterinario después de 12 años. Haga clic aquí para ver la historia completa.